Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio donde trabajamos diferentes técnicas y herramientas para nuestro desarrollo y crecimiento personal. Hoy tengo el gusto de participar con Leslie Ramírez Hayashi. Ella es alguien que ha venido trabajando en el conocimiento y la aplicación de técnicas para el manejo de las emociones. Hoy día nos hablará de un tema bien interesante, la bitácora de emociones. Hola Leslie, bienvenida, gracias por compartir con nosotros. Hola Liz, buenas tardes. No, el agradecimiento viene de parte mía por haberme permitido este espacio de compartir parte de técnicas que me han ayudado mucho en mi desarrollo personal. Qué bueno, Leslie. Cuéntanos, hoy día nos hablará sobre la bitácora de emociones. Dinos qué cosa es y en qué y cuál es el objetivo, qué busca esta técnica. Bueno, la bitácora de emociones podríamos decir que es como un diario de nuestras emociones, ¿no? Es una herramienta que yo utilizo cuyo objetivo es que estemos en absoluta conexión con nuestras emociones, porque esto nos permite ser observadores absolutamente activos, con una conciencia plena de lo que estamos sintiendo en todo momento, ver cuáles son esas sensaciones tanto físicas como cognitivas y psicológicas que se activan cuando surge una emoción. Y otro de los objetivos de esta bitácora es que podemos encontrar esos detonantes que nos llevan a alguna emoción muchas veces desagradable. En síntesis, esta herramienta ha contribuido mucho en el desarrollo de la inteligencia emocional. Qué bueno, qué bien. Es cierto, ¿no? O sea, dentro de la inteligencia emocional es muy importante partir con esa conciencia de las emociones, porque no podríamos regularlas si no somos conscientes de cuáles son aquellas emociones que nos visitan y qué están haciendo con nosotros. Y desde esa experiencia que tú vienes aplicando esta técnica, ¿cómo te ha ayudado? ¿Cuál sería esa experiencia tuya? Uy, bueno, definitivamente la ayuda que yo he tenido al aplicar esta técnica ha sido muy, muy significativa en mi vida, ¿no? En primera, el poder aplicar esta técnica me está ayudando a ser una persona menos reactiva, pues he logrado disminuir en gran manera esos desbordes emocionales que en algún tiempo yo solía tener. Cuando se me presentaba alguna adversidad o situación incómoda, tenía una reacción muy impulsiva. En cambio, ahora me tengo a reflexionar sobre lo que me está sucediendo en el momento que surge una emoción antes de emitir una respuesta impulsiva, ¿no? De modo que cuando identifico la emoción que estoy viviendo, busco las herramientas las cuales ya estoy aplicando para gestionar mis emociones, para controlarlas y así poder dar una respuesta mucho más asertiva a la situación que estoy pasando. Asimismo, conectar con mis emociones me ha permitido a conocerme mejor y esto está contribuyendo en gran manera a tener una autoestima sana porque ya estoy teniendo una mirada más comprensiva hacia mí misma, ¿no? Porque ahora que me doy cuenta que cuando estoy atravesando por alguna emoción desagradable, no me juzgo ni me autocritico, sino que ahora soy consciente de que toda emoción va a transitar y que puedo salir muy rápido de ella sin quedarme enganchada. Otra de las cosas que he podido lograr con esta técnica de la bitácora de emociones es anticipar a las emociones desagradables, ¿no? Porque puedo identificar prácticamente de manera inmediata las situaciones, los estímulos o esos detonantes que me llevan a estas emociones. De modo que ahora puedo prever acciones desacertadas que en algún momento me ocurrían, ¿no? Y para citar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que procrastinar o dejar las cosas para después me generaba demasiada angustia, ansiedad, porque muchas veces no he podido concluir las cosas, sobre todo cuando tienen una fecha límite, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahora que ya identifiqué que es esa situación de angustia me viene por esto de que yo tenía el mal hábito de dejar las cosas para después, ahora ya puedo gestionarme mejor para evitar esa emoción desagradable, ¿no? Ahora me organizo, tengo un horario, pongo alarmas, recordatorios. Entonces, esto a mí me está ayudando a cumplir con mis pendientes, ¿no? Y de ese modo evito llegar a esa emoción de ansiedad o de angustia que me generaba dejar todo para después. Ujú. Y por otro lado, toda esta gestión que me ha permitido la bitácora
ha hecho que mis relaciones interpersonales con mi pareja, con mi familia, con los amigos, con mis propios hijos, sean mucho más sanas y de mejor calidad, porque a la vez me está permitiendo no solamente conocerme a mí, sino también conocer las emociones de los demás. Entonces ya me pongo y muestro más empatía y comprensión con ellos también. Qué interesante, Leslie, comprenderte y comprender a los demás. Muy significativo tu aporte. Dinos, y si nosotros quisiéramos aprender a aplicar esta bitácora de emociones, ¿qué materiales se necesitan? ¿Cómo se aplica? Bueno, en realidad yo tengo un formato, el cual está dividido por áreas, y cada área me lleva a identificar, al momento que yo desarrollo, me lleva a identificar el pensamiento que estoy teniendo que me lleva a esa emoción desagradable. Porque yo tengo muy claro y lo entiendo perfectamente que las emociones se generan en función a un pensamiento previo que nosotros nos generamos, ¿no? Ese diálogo interno, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos sobre cualquier situación que estamos pasando, ¿no? Entonces, yo tengo identificada claramente esa secuencia, ¿no? Pensamiento, emoción que me lleva a una acción. Entonces, ¿cómo se aplica? A ver, yo tengo un formato que trato de aplicarlo cada vez que me sucede una emoción poco agradable, o también cuando a veces hay emociones bonitas, ¿no? Para más o menos gestionarme y generarme más de esas emociones que a uno nos gustan, ¿no? Como la alegría, el estar felices, ¿no? La serenidad, la tranquilidad. Pero básicamente cuando son emociones desagradables es donde más lo aplico, ¿no? Para no, para no, digamos así, seguir sufriendo, ¿no? Porque las emociones desagradables nos hacen de alguna manera sufrir. Entonces, ¿qué sucede? Entonces yo tengo este formato donde lo primero que hago es identificar la emoción. Tengo una lista de las emociones principales, ¿no? La alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la rabia. Entonces identifico. Luego de eso identifico el nivel de intensidad que tiene esta emoción, ¿no? Le pongo si es alto, medio o bajo, dependiendo de la situación, dependiendo cómo me siento. Y luego también está otra sección donde sé qué es lo que me hizo reaccionar así, por qué es lo que sentí. Digamos, si yo si me sentí molesta, ¿por qué? Porque se me trató injustamente, porque de repente me sentí manipulada o de repente sentí que me juzgaron de una manera que yo no quisiera. Entonces tengo una lista también de esos momentos, ¿no? Que uno a veces que uno mente se siente incómodo. Y luego desarrollo, por otro lado, una serie de preguntas, ¿no? Me sitúo en la situación, en lo que pasó, y luego me analizo cómo me sentía a nivel físico, ¿no? Luego de eso paso a los pensamientos que tuve en ese momento. Los escribo detalladamente y luego paso a qué es lo que capaz quise expresar en esa situación específica. Luego de haber desarrollado eso, pienso en las consecuencias que pudo haber tenido que me pudo haber generado esta emoción más adelante. Y también cuál fue mi reacción final. Y por último, analizo cuál fue el pensamiento, que esa es la parte principal que me ayuda a conocer todo este desarrollo, ¿no? Porque de ahí parte todo. Entonces, para citar un ejemplo, más o menos como yo desarrollo esto, digamos, por ejemplo, hoy día me sentí enfadada, digamos, me sentí un poco molesta porque, a ver, digamos, mi hijo no me obedeció. ¿No? ¿Qué nivel de intensidad? Bueno, fue medio, digamos así, ¿no? Le dije a Francesco lava los platos y no lo hizo. Entonces, nivel medio. ¿Por qué me sentí así? Porque me sentí ignorada, que no le importó, digámoslo así, o que bueno, no me validó como mamá, digamos. Me pongo en la situación. ¿La situación cuál fue? Que Francesco no obedeció lo que yo le indiqué. ¿Qué sentí en ese momento? Sentí molestia, físicamente sentí dolor de cabeza capaz, o se me puso la cara un poco roja, porque cuando yo me enfado se me enciende un poco el rostro. ¿Y qué pensamientos tuve en ese momento? Pensé que Francesco es un desobediente, que no quiere seguir las indicaciones. Ahora, ¿qué quise expresar en ese momento? Quise decirle, ¿por qué eres así? ¿Qué desobediente que eres? Y luego, creo que alguna consecuencia de esto sí. La consecuencia es que nuestra relación va de madre a hijo puede verse un poco dañada, ¿no? Ahora, ¿cuál fue mi reacción final? En este caso, podría decir que le reñí,
le dije algo un poco que no le gustó a él. Y Ujú. por último, reconocer qué pensamiento tuve. De repente pude tener una creencia limitante, una creencia racional. Y yo identifico que en este caso puedo haber tenido una creencia racional. En el caso de que mi creencia fue que Francesco debe mantener la casa ordenada, porque si no, va a ser más adelante va a ser un hombre desordenado. Ujú, ujú. Pero podría manejarlo de otra forma, ¿no? O sea, podría ser un poco más asertiva al decirle las cosas, ¿no? Tal vez. Entonces ya cuando yo genero todo esto, ya mi pensamiento cambia. Claro. Y al cambiar mi pensamiento, cambia mi emoción. Ujú, ujú. Entonces yo cambio mi pensamiento, digo, bueno, a ver, sí, Francesco podría hacer las cosas de esa forma, ¿no? Pero también lo puede hacer de otra manera. Entonces, ya no me enfado. Entonces yo voy y le digo, hijo, mira, acá vivimos 3 personas. Mamá, Bianca, tu hermanita y yo. Y las 3 personas somos responsables de mantener este hogar limpio, este hogar ordenado, porque nos gusta vivir así. Entonces vamos a repartirnos las responsabilidades. A ti te toca a ti esto, y a mí me toca esto, y aquí está, dentro de su edad, va esto. Entonces, ese enojo, esa molestia, y la manera como yo después manejé la situación hace que Francisco tenga otra respuesta. Yo me calmé, me puse más tranquila y el ambiente completamente también cambió. Entonces, solo para citar un ejemplo, ¿no? Muy básico del día a día, porque en el día a día Claro, nos generamos una cantidad de emociones así es. de diferente nivel, ¿no? Alto, medio, bajo, o sea. Ujú. Pero más o menos es así como yo trabajo mi bitácora, ¿no? Excelente. Trato de trabajarla, si puedo, de manera inmediata, o si no, al final del día, para ver qué puedo ir mejorando, ¿no? Porque Claro. sé que hay muchas cosas en las que uno puede ir mejorando a lo largo de la vida. Entonces, esta Excelente. herramienta para mí es muy, muy útil Mm. y me está ayudando muchísimo en mi crecimiento personal, sin duda. Qué bueno, Leslie, qué bueno, te felicito y gracias por ese aporte, porque nos abre un horizonte de darnos cuenta que sí, podemos trabajar, porque va a implicar trabajar en ello, para manejar las emociones, tener un control de esas emociones y conducirnos mejor y no romper, como en tu caso cuando nos contabas esta experiencia, no romper esa relación tan bonita madre-hijo que muchas veces por las emociones mal manejadas, pues podríamos llegar a ese fin, ¿no? Entonces, qué interesante. Muéstranos así, como para darle una visualización a ese esquema, que es un poquito como para tener una idea de que es un registro de las diferentes emociones. Ven, miren, miren qué interesante, ella lo tiene bien distribuido y ya sabe, cada vez que ve la emoción, la nota para poderle hacer el seguimiento. Muchísimas gracias, Leslie. Genial. Un gran aporte que nos va a ayudar muchísimo en este trabajo de manejar las emociones. Gracias por tu contribución, Leslie. Seguiremos conversando de otras técnicas que estoy segura nos vas a poder también aportar en una siguiente entrevista. Gracias por todo. A ti las gracias más bien por haberme tomado en cuenta. Nos vemos todos.